le rogamos que pueda comprar una Biblia, la Santa Biblia, para leer la palabra, la información del cielo. Estamos en este día continuando el tema el guiador Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, ya que en estos tiempos finales estamos siglo XXI, donde está abundando, y queremos también decir que hay en demasía guías espirituales o autoproclamados, pero nosotros tenemos el manual del cielo, la Biblia. ¿Por qué estamos tan seguros de la palabra? Podría decir algún amigo, algún oyente, ¿son fanáticos estos evangélicos? No, Señor, sino que la palabra de Dios tiene su distinta forma de mirada, no de traducción, sino de mirada, porque hay un vínculo, lo cual no podemos negar ningún ser humano. Tanto la gente que está en el poder, ya sea monetario o otro tipo de poderes que existen en este mundo, ninguno podemos retractarnos en este aspecto, que hay un vínculo. Sí, Señor, hay un vínculo entre nosotros y Dios, entre nosotros y la palabra de Dios. O sea, cada mensaje que Dios ha dejado no es sino la información, los pensamientos y los deseos de Dios que tiene para con cada uno de los seres humanos. Por eso el vínculo, el primer vínculo y el más importante es que el hombre, la mujer, nosotros tenemos una necesidad de oír. Naturalmente, el hombre en circunstancias muy difíciles intenta negar a Dios, intenta delegar el problema culpando al Creador, o si existiera otra gente, otros, digamos, vectores, también le daríamos esta responsabilidad. Pero hay formas donde Dios llama la atención de su criatura, que somos cada uno de nosotros. Y otro de los vínculos más importantes que él tiene el ser humano es la ética, de lo cual nadie podemos escapar, señores. O sea, los principios, los valores que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es el vínculo directo con el Creador y con su palabra. O sea, quiero decir, como comunicador de las Sagradas Escrituras, es que la Biblia está ligado a esos vínculos, señores. Por lo tanto, estamos seguros que es palabra de Dios. Por eso es que la estudiamos, por eso es que creemos en ella, por eso es que comunicamos al semejante la palabra. ¿Por qué? Porque esta es la necesidad que existe en cada uno de nosotros. A veces el ser humano está envuelto en amargura, en tristeza, y no sabe cómo solucionar. A veces el ser humano no entiende lo que está pasando consigo mismo. A veces ni siquiera uno puede comprender la necesidad que existe, el vacío que nace, aún teniendo todo lo que se puede ver al alcance de uno. ¿Sabe cómo se llama eso? Necesidad del alma, vínculo con el Creador, vínculo con la palabra. Dios, a través de esa situación, nos dice: es necesario que me busques. Por más que tú intentes huir, por más que busques otros caminos, otras alternativas, aquí no hay escapatoria. Dios siempre nos llama de una o de otra forma. Por eso en este día estamos hablando de la palabra, porque tenemos una necesidad. El hombre vive en ese aspecto también, aparte de lo físico, de lo visible, también el alma vive adentro y nosotros vivimos espiritualmente. Entonces está el vínculo, está la necesidad en la persona, en cada uno de nosotros. El alma necesita comer de la palabra. Es el único alimento sano que viene de la presencia de Dios para alimentar el alma, para que el alma sea fuerte, para que el alma busque de Dios, para que el alma conozca a Dios, para que el alma esté en comunión con su Creador. Hermanos, amigos, vamos al texto
de las Sagradas Escrituras. Tenemos aquí, vamos a mencionar nuevamente en el día de hoy a un profeta del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Miqueas, en el capítulo 5 y el texto, el verso 2, nos dice la palabra, hablando del guiador, del enviado. Dios mismo en la antigüedad, a través del profeta Miqueas, nos dice a nosotros, considerando a un pueblo pequeño como Belén, pero Dios dice, de ti saldrá secuelas innumerables a lo largo y a lo ancho de la tierra de Israel. Su paso por la tierra ha dejado impactado a miles de personas y nos impacta hoy su presencia, su Santo Espíritu, si es que le damos lugar nosotros, si es que abrimos el corazón. Es el primer paso. Cuando Cristo nos dice a nosotros, aquí estoy a la puerta y llamo, golpeo. ¿Y cómo golpea el Señor? Acabo de mencionar algunas de las formas, el vínculo, los problemas. Son formas donde Cristo está golpeando. Nos dice a nosotros, si tú abres la puerta de tu corazón, ¿por qué el corazón predicador? Porque de ella salen los deseos, los pensamientos, tanto lo bueno como los incorrectos. Eso es el lugar, el espacio donde el ser humano produce y luego se traslada a la mente y de allí le da orden al cuerpo para que lo ejecute. Por eso Dios quiere entrar en nuestros corazones. Mi amigo que escucha este mensaje en este día, por eso Cristo Jesús apareció. Tú lo quieres conocer, abre la puerta de tu corazón. Dile en este día a Cristo Jesús, quiero que entres, quiero que tú seas mi guiador, porque el ser humano naturalmente busca un guiador, busca a alguien que lo guíe. Puede ser que en algún momento de la vida digamos, yo soy autosuficiente, tengo todo, no necesito de nadie, pero naturalmente sabe, en algún momento, aunque no querramos, aunque muchas veces indirectamente pedimos un guiador, un guía estamos buscando. ¿Sabe cómo se llama el guiador? El único que nos puede devolver al Creador se llama Cristo Jesús. El único que puede guiarnos a la eternidad. Porque no hay guiador espiritual que haya podido guiar a alguien, ni a sí mismo se ha podido guiar, porque hemos mencionado en otros momentos de esta serie de enseñanzas acerca del guiador que muchos guías espirituales a través de los tiempos, a través de los siglos, ha intentado guiar a su semejante, pero jamás ha podido dar ejemplo después de la muerte. Pero Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos al tercer día y hoy vive y está presente aquí y está contigo allí donde tú te mueves, donde tú estás en cualquier parte del mundo, allí está Él, Cristo Jesús. ¿Para qué, Señor predicador? Para impactar tu vida si tú le dejas entrar. Solamente en este día dile, quiero que entres, quiero cambiar, no quiero ya vivir esta vida miserable que vivo, ya no quiero estar en esta situación, quiero ser libre, Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Esta es la forma para que Él entre. Es tu Señor, pero Él te da la libertad. Es otra de las características del buen guiador espiritual. Te da libertad de elegir. Si tú eliges la vida, Él va a entrar. Pero si tú le cierras la puerta, habrás perdido tu alma por la eternidad.
Este es el día de reconciliación, este es el día de volverse a Dios, este es el momento de decirle a Cristo, entra en mí, yo quiero cambiar, quiero ser un hombre, una mujer diferente, quiero ser un niño diferente, un adolescente distinto, quiero ser una jovencita diferente, quiero cambiar de rumbo, me doy cuenta, oh Dios, que mi camino, mi destino es incierto, es oscuro, no sé para dónde estoy yendo, pero Cristo sabe hacia dónde te puede llevar, a la eternidad con Él, con su Padre, porque luego de esta vida, ¿qué podrá pedir? ¿Qué podrá disfrutar el hombre, el ser humano? Nada, señores, porque nada vamos a llevar, ni siquiera una parte del papel podemos mencionar como algo muy liviano, ni siquiera eso se puede mover, porque ya el espíritu salió del cuerpo. Entonces, Cristo es el único guiador. Entonces, señores, hermanos queridos, es cuando el Señor Jesucristo en su infinita misericordia comienza a desplazar su ministerio caminando la tierra de Jerusalén, hablando primeramente a sus hermanos. Porque la Biblia dice que a lo suyo vino, o sea, Cristo apareció primeramente para la casa de Israel, pero Israel lo rechazó, no lo quiso por su condición social. ¿Saben ustedes? Uno de los motivos más importantes fue porque Cristo no era, según los líderes religiosos, no era importante. A la tierra, Cristo Jesús. Entonces, por una cuestión de condición social, no lo aceptaron. Pero la Biblia dice, por cuanto aquellos menospreciaron, dice, más a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso en este día hablamos la palabra. Porque nos hemos convertido hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Porque su sangre nos ha limpiado. Porque su misma vida ha entrado en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque Él ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Porque Él ha sanado nuestro cuerpo de muchísimas enfermedades. Porque Él ha hecho milagros extraordinarios, no solamente en la Biblia, sino hoy, siglo XXI, lo sigue haciendo. A donde quiera que se mueve los siervos de Dios, las siervos de Dios, los instrumentos que Dios ha levantado, Dios sigue haciendo obras maravillosas, sigue sanando, sigue libertando. Esto quiere decir, Cristo vive, Él está vivo, no está en la cruz. Él hoy está a través de su Espíritu Santo a donde tú estás, no importa la distancia, allí está Él para obrar en tu vida. Solamente dile en este día, entra en mí, abro mi corazón, oh guiador del alma. Gloria al Señor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos nosotros, hermano, que hemos pecado. Entonces aparece Cristo Jesús. Y es ahí cuando comenzamos a observar la palabra. Que el guiador, él mismo fue quien se ofreció delante del Padre y llevó a la iglesia de Cristo a recorrer la palabra. Allí, por favor, conmigo, estamos observando a nuestro guiador. Estamos mirando su palabra. Estamos mirando en este día los mensajes, los textos que nos llevan a ver a quién, a Cristo el Señor. Dice la Biblia. Entonces, aquí el guiador, una vez consumado su trabajo, su sacrificio como hijo, como predicador, como evangelista, como maestro, como pastor, hermanos, consumando su trabajo, su tarea en la tierra, la Biblia nos habla, Hebreos capítulo 2, el verso 8, allí nos muestra a nosotros cómo Cristo, el Señor, el Rey de Reyes,
todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, su reinado, porque Cristo Jesús, el guiador, tiene un periodo, comienza desde su nacimiento hasta los tiempos en que él mismo volverá a entregar el señorío al Padre. Esto nos decía en la palabra. Entonces, en este proceso, en este tiempo, el guiador tiene muchísimo trabajo. Está todavía en desarrollo su trabajo sobre la iglesia y sobre el mundo. Porque la Biblia nos muestra claramente, hermanos, de que Cristo ascendió a los cielos en una nube y le fue revelado a sus siervos como a Juan en Apocalipsis, capítulo 5, donde el Padre acepta su sacrificio como hijo y como cordero y le da las atribuciones de Señor, de señores, de Rey de reyes, no solo en los cielos, en la tierra y también en las profundidades. Entonces, hermano, Cristo Jesús comienza un trabajo como guiador muy extenso. Entonces, por eso la iglesia necesitamos conocer el proceso, el tiempo. Hoy estamos observando parte de ella, cuando aún él dice en el texto, capítulo 2 de Hebreo, capítulo 2, el texto 12, él mismo, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, la palabra estaba mostrando cómo en la antigüedad el Espíritu Santo reveló el momento o el tiempo donde Cristo en el cielo se ofrece por nosotros. Porque ¿quién podría ir ya a llevar el mensaje a la humanidad? Del cielo, hermano, se veía la tierra envuelto en pecado, en tiniebla. Ya el hombre no podía tener comunión con Dios. Ya el pueblo que Dios había elegido, Israel, también se había corrompido. Por eso la palabra dice, Jesús dijo, yo fui enviado primero a la casa perdida, a la oveja perdida de la casa de ¿dónde? Dice la Biblia, de Israel. Entonces ya no quedaba alternativa al hombre, a la humanidad, porque Israel era el único medio que estaba quedando. Ya en última instancia había quedado el judaísmo, que también se había desgradado. Hemos observado muchísimo de esos tiempos, procesos del judaísmo, aún antes y en el tiempo de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, hermanos, ya la humanidad no tenía alternativa. Aún los líderes, aún los reyes que Dios había levantado, aún los profetas, aún los hombres que Dios había asignado, se habían corrompido y habían dejado la palabra. Entonces, Cristo aparece en un momento donde el pueblo, la humanidad, no podía ya confiar en Israel. Ya no era padre espiritual, ya no era oportunidad para el proselitismo como se practicaba antiguamente. Entonces, Cristo en el cielo se ofreció por nosotros. Iré y anunciaré tu palabra a mis hermanos. Imagínense, hermano, imagínense. El príncipe del reino de los cielos ofreciéndose para venir a estar entre los pecadores. Imagínense, el príncipe del reino de los cielos descendiendo a nacer en un establo. ¡Qué humildad, hermano! Y qué humildad es la que nos falta a nosotros. Y qué humildad a donde aún tenemos que descender. Qué humillación todavía tenemos que, hermanos, experimentar. ¿Para qué? Para servir mejor a Dios. ¿Cuántas veces nos ha acontecido? No, allá no, hermano, con esos no, con esos grupos son de otra raza, son de otro color. No se equivoque, señores, porque en el cielo estamos de todo, en el cielo vamos a estar de todo. A Juan se le reveló, dice la Biblia, tribus, lenguas, naciones. Así que imagínense, si alguno está despreciando a sus hermanos por el tema del color, imagínense, hermano.
creo primeramente que no entramos al cielo. Si comenzamos menospreciando a los hermanos, allá no, porque son pobres, porque son carenciados económicamente o culturalmente, allá no nos equivoquemos, hermanos. Cristo siendo el príncipe del reino de los cielos, que ya tenía nada. Pero como estaba envuelto en amor, en misericordia, en piedad, quiso y se ofreció por nosotros delante del Padre. Él mismo dijo, iré al mundo, entraré. Por eso es que su ministerio duró poco, hermanos. Por eso, señores, que el ministerio de Cristo fue muy breve. Por eso siempre pregunto a los hermanos. Ahí de vuelta va la pregunta para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos años constituye el silencio que tuvo Cristo antes de aparecer en escena como el guiador, el salvador del mundo? Es muy importante para la iglesia, pero el ministerio de Cristo fue muy corto, hermano, por esta cuestión. Entonces la Biblia nos muestra a Cristo una vez más de un principio, que ya en el cielo Dios estaba proyectando su amor, pero ¿quién podría ir a demostrar su amor en medio de los pecadores y por nosotros los pecadores? Solamente Cristo se atrevió a hacer ese trabajo. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que Él, siendo hijo y siervo, aprendió obediencia, porque era otro mundo, era otra vida lo que Cristo estaba experimentando. No era el príncipe en ese momento, era Cristo encarnado, Jesús humano, hablando, hermano, conviviendo con hombres duros como Pedro. Porque la Biblia dice que era bastante duro. Por eso digo. Entonces, hermanos, es cuando nos muestra a nosotros que el principio de este guiador no es terrenal. Por eso el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con lo terrenal. Me refiero al contenido de su mensaje, al contenido doctrinal. Por eso estamos insistiendo siempre en nuestro humilde lugar de trabajo. Que Cristo, su propósito nace en el cielo, no en Israel ni en el judaísmo. Ni siquiera podemos decir en el imperio que en ese momento dominaba. Nació en el tercer cielo, en el seno de Dios nació este propósito. Entonces la iglesia tiene que saber, hermanos, que su guiador viene del cielo. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Y para llevarnos a dónde, predicador? Para llevarnos al cielo, lógicamente. Por eso es que Cristo no ofrece a través de su palabra como ser la tierra por heredad, la tierra que pisamos, sino la tierra celestial, el tercer cielo. Por eso la sana doctrina, la palabra verdadera que viene del Señor Jesucristo, no está ligado ni a cultura ni a costumbre humana, sino que está ligado totalmente a lo celestial, o sea, a la vuelta al cielo, a la eternidad con Dios. Entonces aquí no se ofreció por ti los ángeles, aquí no se ofreció por ti ningún líder religioso, ningún guía espiritual, no se ofrecieron los ángeles por tu vida. No se ofreció ningún apóstol, se ofreció Cristo Jesús. Por eso Cristo es tu Salvador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es el que puede abogar, Cristo es el que puede hablar con el Padre para darnos a nosotros una nueva oportunidad aquí en la tierra. Solamente Cristo, Él mismo lo dijo. ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? Así también, ¿quién conoce al Padre sino el Hijo? Porque Él es el que salió del seno del Padre. Dije muchas veces que Cristo a nosotros nos ha hecho hijos adoptivos a Dios, pero Él es hijo directo. Por eso dice unigénito, o sea, único del género de Dios. Y nosotros somos, hermanos, coherederos, vamos a heredar con Cristo. Jesucristo es el que me va a llevar a la presencia del Padre y el que me va a presentar. Acá está este hombre, esta mujer. Yo morí por él, acá está. En la tierra me aceptó, honró mi palabra, guardó mis mandamientos, estuvo en comunión con mi palabra a la hora de partir. Son momentos clave, hermano, de nuestra vida para
morar en la presencia del Señor. Cristo es el ejemplo, porque Cristo dice la palabra en los días de su vida como hombre, gloria al Señor, Él vivió en obediencia a la palabra, sujetándose al Padre, a su palabra. Entonces de ahí, hermano, es cuando nosotros comenzamos a entender que el autor del Evangelio no son los ángeles. Hermanos, el autor del Evangelio es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo quien en el cielo propuso al Padre su Evangelio. Y aquí no hay proyecto, porque en el proyecto se puede producir cambio. Aquí hay propósito. Y el propósito es que Cristo apareció para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos a nosotros de toda maldad y para mantenernos delante del Padre para que un día pasemos a morar con Él. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aquí el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con el judaísmo. Usted me dirá, pero acaba de leer el texto. Sí, Dios utilizó a los judíos. Utilizó a una mujer, sí señor, utilizó a María, claro. Pero ¿cómo era María? Eso es lo bueno que el creyente debe de estudiar, de analizar. ¿Cómo era María? ¿Por qué el Espíritu Santo vino a posar en ella? ¿Y qué hizo María? ¿En qué condición espiritual y moral estaba esa mujer a la hora cuando el Espíritu Santo aparece y ella dice, hágase tu voluntad? ¿En qué condición estaba? ¿Por qué el Dios de los cielos no eligió las hijas de los sumos sacerdotes? ¿Usted nunca se preguntó como seguidor de Dios, como creyente? Y aquí no se trata de una cuestión de pobreza, de estatus, no. Sino que aquí Dios estaba buscando una joven o mujeres moralistas. Y cuenta la historia, aún algunas referencias bíblicas, que también algunas doncellas se preparaban porque sabía que el tiempo estaba cerca por los acontecimientos que la palabra contaba en ese momento. Pero quiso el Espíritu Santo elegir a María como instrumento. Por eso la Biblia dice, hermanos queridos, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, María fue solamente un instrumento, nada más. O como hoy nosotros podemos ser un instrumento. Dios utilizó la vida de María para generar al niño Jesús al mundo. Utilizó a José como el hombre que lo cuidó como padre, que lo alimentó, que lo sustentó. Entonces es ahí cuando empezamos a comprender que la reconciliación, la entrada, el camino al cielo no es María ni José, sino es Cristo Jesús, porque en Él nació y en el cielo los propósitos de salvar al hombre del pecado y de la condenación eterna. Este es Cristo Jesús. Por eso es el único que se merece toda la gloria, toda la honra de ti, hermano, de ti, hombre que está escuchando este mensaje. Solamente Cristo Jesús, el que se merece toda la gloria, toda la honra, porque Él se ofreció primero delante de Dios, antes que fuese. Por eso Cristo dijo, yo os amo antes que ustedes me conocieran, le dijo a sus discípulos, así como también a nosotros. Él nos amó y nos eligió ya en la presencia del Padre antes de descender a la tierra. Por eso es que la palabra, los antiguos profetas anunciaron innumerables ocasiones la venida, el enviado, el ungido. ¿Por qué? Porque el cielo estaba preparando, hermano, este propósito de Dios. Porque el cielo estaba preparando. Por eso es que cuando Cristo al descender, dice la Biblia, no descendió solo, sino que hubo ejércitos del cielo que descendieron con Él
en su nacimiento. ¿Quién no sabe esa historia? A ver, ¿quién no sabe? ¿En qué parte del mundo no se sabe que en el día que nació Jesús, el Hijo de Dios, hubo revelaciones por doquier? No solo se vio la estrella de su nacimiento, sino que también se vio cánticos celestiales, angelicales, se experimentaron. Casi todo Israel experimentó en ese momento, aunque no merecían. Hermanos, pero Dios acompañó los propósitos de su Hijo. Dios acompañó el nacimiento de su Hijo. Dios acompañó con señales y prodigios los momentos, los tiempos en que se movió su Hijo, nuestro Salvador, sobre esta tierra. Gloria al Señor. Así como hoy Cristo, después de ser aceptado delante del Padre como único mediador, hoy Él, a través de esta autoridad, acompaña a sus siervos, a sus siervas por doquier. Eso significa de que Cristo está vivo, que Él está respaldando a la gente que Él envió a hablar su palabra. Vamos a llegar a ese punto. Porque aquí, hermanos, el único que ha dejado reglas en el Evangelio ha sido Cristo el Señor. Por eso, hermano, aquí no es válido adentro del Evangelio cuando hay una doctrina personalista, cuando hay una dirección, hermano, humana. La humanidad es buena, el humanismo es bueno, pero no adentro del Evangelio. Porque adentro del Evangelio ya está todo proyectado, ya está todo guiado por Cristo, para que su iglesia camine, para que su iglesia funcione, para que su iglesia avance, para que su pueblo obtenga grandes victorias. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos dice a nosotros, y es bueno que leamos algunos pasajes más de la palabra, donde el autor nos muestra a nosotros, porque el judaísmo, en el tiempo de Jesús y aún antes y aún en este tiempo, los israelitas priorizaban las palabras de Moisés, porque fue uno de los principales líderes, uno de los primeros pastores que tuvo la nación de Israel, el cual trajo la ley y los mandamientos para el pueblo. Y aún desde los días de Moisés, Dios hablaba al pueblo cara a cara. Y Dios organizó a su pueblo y aún les dio autoridad en algunos casos especiales, como ser a través de la palabra. Y también le dio autoridad a través de Moisés a los ancianos. Y de ahí también hay todo un desprendimiento insertado sobre el judaísmo en el tiempo de Jesús y aún en este tiempo, hermanos, algunas ideologías, podemos decir algunas facultades que ellos confundieron, que no la podían sobrellevar, que no podían comprender, en donde no podían desenvolverse genuinamente como siervo de Dios. Porque la autoridad que le fue delegada a los ancianos de parte de Moisés, hermano, era para servir al pueblo. Pero ellos lo convirtieron en un poder de dominio sobre el pueblo. Y es ahí también cuando nosotros comenzamos a denotar, ya entramos en ese punto, pero ahora voy a leer con todos ustedes, hermanos queridos, para que veamos. La Biblia dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces el autor empieza a introducirse en las jerarquías más importantes que el pueblo, que en ese momento el judaísmo dominaba, que era el sumo sacerdocio o también el apostolado, los enviados en este caso. La Biblia dice, el cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero aquí la palabra nos marca a nosotros algo fundamental, la diferencia entre Moisés y Cristo, lo cual también la iglesia tiene que tener en claro, hermanos. Porque hoy está pesando mucho en muchísimos lugares, en muchísimos altares,
el velo de Moisés todavía pesa en muchísimos lugares, hermano. Todavía hay muchísima gente que está aplicando, que está creyendo que el velo de Moisés todavía funciona para Israel y para algunos grupos de creyentes cristianos. Pero sin embargo la palabra nos dice a nosotros, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su esperanza. Por eso observamos que este propósito del Evangelio no nace con Moisés. Hermanos, es bueno que la iglesia entienda, porque el velo de Moisés, considerado la ley mosaica, de entre ellos los mandamientos también, hermanos, y algunas ordenanzas, hermanos, era figura, dice la palabra. En algunos lugares, reitero, todavía algunos están predicando que tiene valor. Pero aquí, hermanos, el propósito del Evangelio, la aparición de Cristo, no nace en el Sinaí. No nace en el monte cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, sino que nace en el tercer cielo. Por eso Cristo dijo que lo que viene del cielo es superior. A estos momentos de la palabra se refería. Que lo que viene del cielo es superior. O sea, la aparición de Cristo viene a cumplir todo lo que se practicaba en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, en otras palabras. La Biblia dice, era figura de lo que iba a aparecer. Por eso, Cristo Jesús cubre toda aquella secuencia de la ley, hermanos. Toda aquellos sacrificios, ofrenda que el pueblo tenía que ofrecer por el pecado o por algún motivo en especial, Cristo cubre todo, porque es el Cordero de Dios que ha sido dado al mundo, ha sido inmolado por nuestros pecados. Gloria al Señor. Ahora, Cristo como autor de su evangelio también tuvo grandes problemas con los líderes religiosos de su tiempo, con los judíos, con el judaísmo precisamente. Hermanos, ya que ellos practicaban la ley de Moisés, practicaban la palabra, pero en algunos casos la palabra de Dios nos muestra a nosotros, ahora vamos a mirar algunos textos, donde Jesús no admite doctrinas humanas, hermano, paralelo a la palabra de Dios. Cristo no acepta, porque para el tiempo de Jesús, el mundo religioso, el mundo del judaísmo, no solo priorizaba la palabra, sino que también tenían costumbres que ellos mismos habían introducido como traducción de la palabra. Es ahí cuando comprendemos las escrituras que Moisés les da a ellos el mensaje del cielo, pero también le autoriza a los ancianos a enseñar. Y en la enseñanza es cuando vienen las traducciones. La Biblia nos muestra a nosotros un poco, hermano, que del tiempo de la primera restauración, quiero decir el tiempo de Esdras, Nehemías, el mundo, la parte sacerdotal que está compuesto por los levitas, según la Biblia, la promesa de Dios para esa tribu, hermanos, comenzaron a introducir como una forma de seguridad al cumplimiento de la palabra. Ellos pusieron grupos de contempladores que en un momento dado le dieron el nombre de fariseos. Pues por esto es que la palabra nos muestra a nosotros que el Señor Jesucristo tuvo muchísimos momentos de controversia. No Cristo con ellos, sino que ellos con la palabra. ¿Por qué nosotros afirmamos estas cosas? Porque la Biblia nos enseña a nosotros. Por eso vamos a leer que la doctrina de Cristo, hermano, no admite traducciones humanas, costumbres, cultura, no admite, o sea, no existe la fusión entre una traducción humana
y la palabra de Dios no existe, hermanos. Esto en un tiempo también Israel lo practicaba, pero a medida que pasó el tiempo fueron perdiendo esta genuinidad de ser comunicadores, de hablar la palabra, hermano, desde la fidelidad. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros algunos momentos que vamos a compartir, que es conocido por el pueblo de Dios. Esto es muy importante. Algunos cambios muy conocidos que los sacerdotes, los líderes religiosos introdujeron al pueblo. En muchos casos estaba al agrado de muchísima gente. Y en otros momentos la palabra nos muestra a nosotros en que también perjudicó muchísimas personas. En algunos casos a la misma muerte, a la muerte física me refiero. Algunas reformas del judaísmo insertado por los levitas, y allí comparto con todos ustedes, hermano, la creación de los fariseos, guardianes de la ley o contempladores que hacían cumplir la ley. O sea, los fariseos observaban al pueblo si cumplía, y si alguno no la cumplía, dice la Biblia, sino que ellos procedían a la palabra. Cuando Dios en la antigüedad daba un mandamiento, en ella también daba promesas. Y en algunos casos, hasta inclusive Dios priorizaba, en algunos casos, hermanos, la sentencia de las personas. ¿Por qué? Por desobedecer las Escrituras. Pero la Biblia nos muestra a nosotros que para esto se debía un juzgamiento o se precisaba un tribunal. ¿Qué hacían los líderes religiosos en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús? Directamente mandaban a los fariseos cuando había alguien que no cumplía, directamente lo sentenciaban. No había un juzgamiento, no había una oportunidad. Sin embargo, la palabra mostraba, por ejemplo, refugios. Eso, ¿cómo se llama? Misericordia, se llama oportunidad, lo cual ya en el tiempo de Jesús no se practicaba. Eso eran reformas que los levitas como líderes religiosos introdujeron. Son reformas, los cuales no estaban acorde a la palabra. Por eso es que también Cristo en muchas oportunidades habló la palabra en contra de muchas de las prácticas. Vamos a avanzar sobre estas reformas que introdujeron utilizando la palabra, o sea, las atribuciones. Moisés nos dio la ley y también nos dio la autorización de dar la palabra. Entonces de ahí, hermano, también nace algunos ideólogos, pensadores. Aún en este siglo también existe gente que dice, hermano predicador, nosotros hemos recibido la facultad. Sí, pero ¿para qué hemos recibido la facultad, hermano? Hemos recibido la facultad para ministrar la palabra, no para introducir reformas, no para dar nuevas doctrinas, nuevas formas de vida espiritual. No fuimos enviados para esto. Entonces, es ahí cuando estamos mirando que Jesús va en contra de esta corrupción, porque esto es una corrupción. Cuando nosotros, hermano, tomamos la palabra y la traducimos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, lo que estamos haciendo es, estamos introduciendo corrupción, no a la palabra, sino en el pueblo. Y estamos perjudicando espiritualmente, moralmente, a muchísima gente. Entonces es ahí cuando la palabra se convierte en nuestro adversario. Es ahí cuando Jesús, a través de su palabra, viene para aclarar. Por eso también Cristo apareció, hermano, porque había un sinfín de doctrinas, de falsas doctrinas, metodología que conducía al pueblo solo a la explotación económica, solo para someter al pueblo, solamente para dominar. Entonces ahí una vez más vemos la tiranía también. Ahí también nos demuestra la palabra, hermanos. Entonces la Biblia nos dice algunos momentos, aún esta gente controlaban los intereses de las personas. Por ejemplo, saqueaban las casas de las viudas. Hermanos, convirtieron el templo en un lugar de venta de mercaderías. La imposición sobre el pueblo como maestros. O sea,
Hermanos, en ningún momento Dios ordenó al grupo, a los levitas, a que se impusieran. En ningún momento Dios nos ordena, nos da la facultad a nosotros de imponernos sobre el pueblo. No, nosotros somos hermanos en Cristo, somos instrumentos de Dios, somos colaboradores de la obra, nada más. Tenemos un compromiso mayor. Por ese motivo, hermanos, necesitamos conocer las Escrituras y necesitamos rendir la voluntad, nuestra voluntad a quién, a Dios, a Cristo, a su doctrina. ¿Para qué? Para hablar la palabra desde el conocimiento, desde la gracia, desde la humildad. Porque también sepamos nosotros, Iglesia de Cristo, que mientras hablamos la palabra, también contagiamos al oyente nuestro carácter. O sea, si yo en este momento estoy subjetivando a través de este mensaje, estoy intentando convencerlos a ustedes, intentando conmocionarlos. Es un hecho del corazón que intenta dominar, que intenta tomar control, en otras palabras. Pero sin embargo, el buen comunicador da la palabra desde la gracia, desde la unción, desde el conocimiento profundo, desde la preparación de tiempos, de años en la palabra. Entonces, ahí cuando la iglesia descubre que hay buenos y comunicadores que incorrectamente están dando la palabra, porque hay toda una secuencia detrás de los mensajes. Entonces la iglesia tiene que detectar, hermanos. Por eso es que tiene que orar por su siervo, por eso tiene que orar por la guía de Dios a la obra. Por eso es que clamar a Dios para poder ayudar, pertenecer o introducirnos en la obra donde Dios está operando. Porque puede ser que en algunos casos, como lo que estamos viendo del judaísmo, había todo un proyecto humano. Aquí ya no se priorizaba la palabra. Y otro de los momentos también que la palabra nos muestra a nosotros en que los mismos líderes religiosos habían, hermanos, tomado la palabra de Dios y habían hecho una confusión en el pueblo en algunos casos. Lo cual también voy a leer con todos ustedes para poder desgranar algunos de los mensajes donde la palabra es claro, es preciso para también nuestros tiempos, para ahora, para este siglo, para el siglo XXI y también los tiempos que se aproximan, los tiempos posteriores. Ellos, siendo maestros de la Sagrada Escritura, nos muestra un poco la Biblia, que también escaseaba la lectura, el acercarse directamente a la palabra de Dios, sino que esto se leía en los templos, en los lugares de reuniones. Hermanos, no es como hoy. Por eso la iglesia hoy tiene que leer la palabra más que nunca. Hoy la iglesia tiene que escudriñar las Escrituras más que nunca, porque tenemos a nuestro alcance, hermanos, Iglesia de Cristo, tenemos el alcance para leer las Escrituras. Entonces, ahí es cuando la Biblia nos lleva a nosotros a mirar, a contemplar cómo es que Cristo debate con el judaísmo. Y hay un rechazo rotundo, hermanos, de Cristo hacia la traducción sistemática del mundo o de los líderes religiosos de ese momento para sacar provecho. O sea, allí sería una traducción para el beneficio personal. Porque aquí los invito, Marcos 7, vamos a leer, donde hay una traducción parecida ser muy espiritual en un principio. Pero cuando Cristo habla el mensaje genuinamente, es ahí cuando comenzamos a entender. Lo cual voy a leer con todos ustedes. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas,
los condenaban. Fíjese, hermano, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lava las manos, no comen. O sea, era una tradición. O sea, ahí estamos cuando se convierte, cuando quizás puede ser un consejo. Muchas veces dije en los mensajes a los hermanos que en la antigüedad, lo dicho de los ancianos, de los profetas, con el tiempo se convertían en doctrina. Acá tenemos un ejemplo, donde el fariseísmo, obviamente a través del judaísmo, es el grupo dominante, hablando religiosamente, hermanos, introdujeron estas costumbres. O sea, la tradición. Es ahí también cuando la iglesia muchas veces entra en costumbres humanas. Es ahí cuando, como comunicador de la palabra, siempre digo a los hermanos, cada práctica que usted está teniendo como iglesia, la palabra lo indica. ¿De qué parte del texto de la escritura usted practica esa forma de vida, ese estilo de vida? ¿O por qué lo practica? Entonces muchos dicen, usted está cuestionando. No, acá la palabra está mostrando que la tradición estaba arruinando espiritualmente y moralmente a los israelitas, hermanos. Y Jesús vino a combatir la tradición. Porque en este siglo que estamos viviendo, este nuevo mover llamado patriarcado, o sea, los ancianos, muchísimas de esas gente, de esos líderes, han transitado quizás en muchos casos una generación predicando, exponiendo las escrituras. Y en muchos casos ha sucedido, hermano, insertar costumbres. Porque el anciano, porque el principal lo ha mandado. En algunos casos son buenos, pero en otras, hermano, está dañando muchísimo a la iglesia de Cristo. Por eso lo que usted practica como hijo de Dios tiene que estar acorde a las Sagradas Escrituras. Por eso empezamos mirando que hay vínculos, que esta palabra no son mensajes cualquiera, hermanos. O si no, lea la palabra y relaciónelo con la ética y saque conclusiones. Entonces, la palabra de Dios hacia dónde me envía, hacia dónde me ordena, hacia dónde me direcciona. Entonces, por ese motivo, hermano, estaba dañando al pueblo judío la tradición. Pero como los principales sacerdotes estaban unidos al imperialismo, entonces era imposible que mucha gente se podía desprender de ello. Es ahí cuando se cometieron muchísimas injusticias, hermano, desde el judaísmo, aún la ejecución de mucha gente inocente. Por eso mencioné que había muchas injusticias, lo cual también Cristo rechazaba rotundamente enseñando la palabra, no imponiendo su propia doctrina, aunque Él impuso algunas de sus doctrinas, como el bautismo en las aguas, bautismo del Espíritu Santo. Podemos mencionar la segunda venida de Cristo para llevar a su pueblo, por ejemplo. Hermanos, formas como imponer las manos, son doctrinas de Cristo, pero en este caso Jesús estaba debatiendo la palabra escrita contra la tradición judía, la tradición de los ancianos, ni siquiera era del pueblo, porque nosotros miramos la desconformidad del pueblo, porque cuando Cristo comenzó a predicar, aún Juan comenzando su ministerio, dice la Biblia que multitudes le seguían porque no estaban conformes, pero la autoridad eclesiástica y dominante en ese momento obligaba a muchísimos judíos e israelitas y a un extranjero a someterse a lo dicho. Por eso imponían ellos como maestro de la palabra. Y tenían con ellos a los fariseos, los escribas y aún otros grupos como los saduceos, que tenían otros trabajos, pero siempre trabajando, favoreciendo al judaísmo, al seno sacerdotal.
Entonces vamos a continuar para observar que Cristo no estuvo de acuerdo con las tradiciones. El guiador del alma está priorizando, ¿qué cosa, predicador? La palabra escrita, hermano. Está priorizando la palabra de Dios, la palabra del Padre, la palabra enviada por Él mismo en la antigüedad por los profetas. Estaba debatiendo con criaturas. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! Hermanos, dice la Biblia, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no se come. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Jesús está hablando, hermano, lo que ellos habían introducido y mucho más. Entonces, hermanos, es ahí cuando la palabra nos lleva a nosotros. ¿Quién era el verdadero guiador? ¿Quién es el verdadero guiador? Gloria a Dios. Le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió, él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces el Señor Jesucristo está mostrándose genuinamente como el guiador. Así es y así son las personas que Dios envía para hablar su palabra. No depende de las costumbres. No enseña costumbres, hermanos. Y cuando hablamos de costumbres estamos hablando de introducir cultura, lo que el hombre ha creado, lo que en muchos casos son buenísimos, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso muchas veces insisto en las prácticas de muchas congregaciones. ¿Para qué? Para que los hermanos lean la palabra. ¿Por qué de esa práctica? ¿Por qué de esa forma? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el texto? En una oportunidad decía un pastor, pues bueno, yo conocí así el Evangelio. Entonces, si su principal lo ha puesto al borde del abismo, entonces va a caer al pozo. No, señor, mire la palabra para poder creer al mensaje que se está hablando. Mire las escrituras, hermano, porque aquí es donde Dios nos muestra a nosotros la información del cielo. Vamos a leer otro texto más y estamos redondeando en este día el mensaje de la palabra. Es un tema extenso donde necesitamos la iglesia desgranar, necesitamos los hermanos, especialmente la gente que comunicamos las escrituras, necesitamos introducirnos, hermano, en profundidad con estos mensajes para tener una iglesia preparada, para tener a los hermanos como conocedores de la palabra, dispuestos a comunicar, a enseñar, a formar a nuevos miembros, a nueva gente que va llegando a la iglesia. Vamos a leer allí ya el texto final en este día, Lucas 11, donde Jesús, el Señor, habla y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Gloria al Señor. Hermanos, aquí la palabra no está hablando en ningún sentido de la práctica de la santidad. Está hablando de las tradiciones que el judaísmo había introducido. El objetivo era simplemente dominar al pueblo. En otras palabras, saquear al pueblo. Porque es fácil dominar cuando, hermanos, el pueblo deja de leer, deja de escudriñar la palabra y simplemente escucha y acepta o admite o se somete sin haber acompañado al predicador que está hablando el mensaje, que está dando las enseñanzas. En esta parte
Jesús no está hablando de doctrina ligado a la santidad, no, aquí está hablando de tradiciones. Gloria al Señor. De tradiciones que los levitas habían impuesto sobre el pueblo. ¿Para qué? Para dominarlos. En este día el Señor Jesucristo esté añadiendo bendición sobre cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu amor, Señor. Alcanza, Padre mío, en este día, Padre Celestial, a cada hermano, cada hermana que está confiando, que está creyendo, que está esperando de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, allí, Señor, tu mano se mueva, Padre, para levantar, para libertar, para sanar al enfermo. Gracias, Padre, en este día. Hermanos, si hay alguna persona